Bien, bien, bien. Sean todos y todas muy bienvenidos y bienvenidas al seminario que lleva por nombre acerca de las evaluaciones periciales psicológicas en tribunales de familia. En ADIPA nos complace generar estas instancias de aprendizaje y esperemos que sean muy provechosas para todos y todas ustedes. Muchas gracias por ser parte y aportar día a día a mejorar la salud mental de Chile y del mundo. También estamos muy felices de anunciarles que esta semana estamos de aniversario en ADIPA. Durante esta semana, hasta el viernes 23 de agosto, podrán acceder a concursos, regalos y descuentos exclusivos en cursos, bien digo, y diplomados. Quiero saludar a nuestros ADIPartners y ADIPalovers que nos acompañen en esta jornada y a nuestros amigos y amigas que nos van a revisitar en YouTube, plataforma en la que se resubirá este contenido. Agradecemos también sus menciones en nuestras redes sociales, donde siempre comentamos y reposteamos todo el amor que nos dan a diario. Soy Rodrigo y estaré a cargo de monitorear la sesión del día de hoy. Para mí es un gusto poder acompañarles y ante cualquier consulta no duden en escribírmela en el chat y será respondida a la brevedad. Dicho lo anterior, voy a presentar al docente de la jornada del día de hoy. Él es Juan Francisco Rojas Infante, psicólogo de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, magíster en Intervención Psicojurídica y Forense de la Universidad de Diego Portales, docente universitario de la Escuela de Psicología de la Universidad Andrés Bello de la sede de Viña del Mar. Le voy a dar el pase, ¿verdad?, al docente para que inicie con su presentación. Perfecto. Eh, Buenas tardes, buenas noches. Quiero asegurarme primero de que me escuchan bien. Súper. ¿Sí? La gente del chat que nos vaya contando si se escucha bien. Perfecto. Gracias por la retroalimentación inmediata. Muy bien. Un gusto estar acá una vez más haciendo un seminario asociado justamente a un programa, un curso de la plataforma ADIPA. Agradecido nuevamente de ADIPA de esta invitación y quiero hacer una breve encuesta, sondeo. Eh, Levanten la mano o indiquen, sí, mejor levantar la mano. Eh, los psicólogos, las psicólogas o estudiantes de psicología. 20, 30 vamos en el conteo. Vamos a esperar un tiempo prudente para realizar el cómputo. ¿Por qué lo hago? Porque eh, no me quiero esconder de prepararme para las críticas de mis colegas. No, no, básicamente tiene que ver eh, con el lenguaje. ¿Ya? Puede que en algún momento me ponga un poquito más técnico y claro, si la audiencia está más surtida, obviamente vamos a hacer esfuerzos por traducir. ¿Ya? Que yo creo a todo esto es uno de las competencias, digamos, de un buen psicólogo que trabaje en el ámbito judicial. Ya me estoy adelantando un poquito. Ya, colega, bajen la mano. Eh, Levanten la mano ahora sí, los trabajadores sociales y las trabajadoras sociales. Sí. Bajen la mano los psicólogos, levántenla las trabajadoras, trabajadores sociales. Ya, muy bien, muy nutrida concurrencia de trabajadores y trabajadores sociales, casi similar al de los psicólogos y psicólogas. Eh, ya, muy bien. Bajen la mano los y las trabajadoras sociales. Otras profesiones u oficios. También vamos a hacer un abogada, muy bien. Sí, tenemos que hacer un curso para los abogados y las abogadas. ¿Ah? Especial, creo yo. Por ahí alguien me dio el dato, así como me lo dijo en este tono, cómo destruir informes psicológicos en tribunales.
No, no es la idea que los destruyan, pero sí, digamos, cómo hacer un análisis crítico de ello. Ya vamos, seguramente vamos a hablar de eso. ¿Ya? Muy bien, ahora sí, bajemos las manos. Todas las manos y vamos a empezar ya a hablar. Me interesaba conocer la concurrencia, como les decía, básicamente para poder interactuar de mejor forma, para ver también si me doy a entender para un público más amplio que para la secta, digamos, de los psicólogos, ¿no? Entonces, estimado, adelante con la lámina. Estamos un poquito aquí improvisando algunas cosas porque bueno, nos pilló la contingencia, que estamos en Viña y alrededor estamos con el tema del tránsito infernal, así que, pero aquí estamos de buen humor. Vamos a hablar de los peritajes psicológicos en contexto de tribunales de familia en Chile, ¿ya? Entonces, para eso, fundamentalmente yo me voy a guiar por lo que plantea la ley de 19.968 que crea los tribunales de familia, ¿sí? Y particularmente respecto, como dice ahí, respecto a la prueba, ¿ya? Recordar que en un juicio, donde hay partes involucradas, estas partes Mira, pueden Laurita, ahora te voy a esconder a la ofrecer, salida antes. pueden ofrecer prueba, ¿sí? Y desde ahí se En la consagra en salida esta ley un, antes. un, un derecho bien importante y un principio bien importante, ¿ah? Que es la libertad de prueba. Quiere decir que las partes involucradas, hay un audio por ahí abierto. Sí, sí, exactamente. Por favor. Como les decía en el artículo 28 de esta ley, ¿ya? Que tiene vigencia desde el año 2005, Bajáis un poquito la momento velocidad. que se instala además el funcionamiento de todo lo que tiene que ver con los tribunales de familia, que reemplazan a los tribunales de menores, ¿sí? Yo alcancé a trabajar con tribunales menores, así que pueden calcular más o menos cuánto tiempo, digamos, tenemos en esto. Como les decía, se consagra el principio de la libertad probatoria, ¿sí? Por lo tanto, las partes en un juicio en tribunal de familia pueden presentar las pruebas que estimen necesarias, ¿sí? Incluso, además, pueden pedirle al juez, digamos, de que ordenen, esto es el artículo 29, generen otros medios de prueba, ¿sí? Pericias, documentos, certificados y cualquier otro medio apto, como dice, para producir fe sobre un hecho determinado. Es decir, para que el cierto hecho se haga creíble. Por ejemplo, un certificado, ¿no?, de matrimonio, un certificado de nacimiento, que es una forma documental para probar un determinado hecho, la afiliación, por ejemplo, ¿sí? Entonces, este es como el marco general, ¿sí? No hay que olvidar desde ahí que el peritaje es un tipo de prueba entre varios otros. No sé si ustedes saben, los distintos, los y las abogadas que están presentes lo saben, pero el resto no sé si saben que pueden haber distintos tipos de pruebas. Y uno de ellos, efectivamente, es el peritaje. Rodrigo, por favor, la siguiente. Muchas gracias. Y claro, la prueba por parte del tribunal, por parte del juez, debe ser tomada, ajá, y analizada y criticada, como dice acá, según las reglas de la sana crítica. Por lo tanto, no podrán contradecir, dice acá, la lógica, las máximas de la experiencia, y esto es lo importante, estimados, estimadas, no podrá contradecir los conocimientos científicamente afianzados, ¿sí? En ese sentido, yo como docente universitario me gusta hacer esta pregunta a los estudiantes de pregrado. Les pregunto, ¿es la psicología una ciencia? ¿Qué opinan ustedes? Quiero leerles. ¿Qué dicen por ahí? El chat. Sí. Excelente. Los leo con convicción. Yo esa convicción a veces no la escucho. Sí. Entonces,
La psicología tiene una pretensión de ciencia, ¿sí? Pero es una ciencia social. Como es una ciencia social, se alimenta de diversas fuentes y vertientes, por así decirlo, de conocimiento, ¿sí? Está el tema de lo que ustedes saben, lo cuantitativo y lo cualitativo, como dos vertientes de obtención de datos, de información, de acercamiento a la realidad, ¿sí? Ahí tenemos un conflicto que seguramente más adelante vamos a mencionar, ¿sí? En ese sentido, insisto, la ley nos obliga ya, desde ya, cuando se presenta prueba, esta prueba tiene que estar, sobre todo una prueba técnica, una prueba emitida por un técnico, por un profesional, debe basarse en conocimiento científicamente afianzado. Y el juez puede tomar ese conocimiento y fundamentar su sentencia, ¿sí? Esto ocurre en tribunales de familia y esto también ocurre en tribunales penales, recordando que, por así decirlo, se nutren de la misma fuente y ambas jurisdicciones, ambos tribunales reconocen la libertad probatoria, ¿sí? Rodrigo, por favor, la siguiente. Y ya entramos al artículo 45, párrafo tercero, respecto a la prueba, particularmente la prueba pericial. Artículo 45 dice, ¿cuándo procede un peritaje? ¿Sí? Cuando, fundamentalmente, se necesite apreciar algún hecho o circunstancia relevante para la causa a la luz de los conocimientos especiales de alguna ciencia, arte u oficio, ¿sí? En ese sentido, nuevamente insiste en la idea de que las partes pueden presentar, y ojo con esto, pueden presentar a los peritos de su confianza, ¿sí? ¿Ya? Y solicitar que estos sean citados a declarar, ¿ya? Obviamente, la idea ahí es que, si bien son libres, las partes de presentar el perito que estimen también tienen la obligación de acreditar la idoneidad profesional del perito, ¿sí? Y el artículo 45 remata nuevamente advirtiéndonos a los psicólogos y a todos los profesionales que participamos en este tipo de actividad que nuestros informes deben emitirse con objetividad, ateniéndose a los principios de la ciencia o reglas de arte u oficio que profesare el perito. Es decir, y aquí hay un concepto que a mí me encanta, yo se los robo a mis amigos y amigas abogadas, que es la famosa lex artis, o las reglas de nuestro arte. ¿Ya? Por lo tanto, y de aquí hago una primera declaración, los psicólogos tenemos que, para hacer peritajes, ceñirnos a los que nuestra disciplina señala y estima que es la forma correcta de hacer una evaluación psicológica, que yo me imagino que todos los colegas lo saben, ¿cierto? Muy bien. Es posible también de que el tribunal y el juez incluso pida a otros organismos, particularmente organismos públicos o organismos acreditados, organismos colaboradores en ese tiempo del CENAME, hoy día del Servicio de Protección Especializada de la Niñez y la Infancia, acá en Chile, que es la organización, digamos, la repartición pública encargada, digamos, efectivamente de generar dicho servicio de protección, puede encargarle, ajá, el juez o los jueces pueden encargarte también informes o peritajes, ¿sí? Yo, por ejemplo, algo que no salía en el currículum, trabajo aquí cerquita en el Hospital Gustavo Fricke, ¿sí? Y en el Hospital Gustavo Fricke estoy en un programa que se llama de psicología forense, donde fundamentalmente lo que hacemos son evaluaciones psicológicas y psiquiátricas a solicitud de distintos tribunales de familia. Y nosotros emitimos informes psicológicos. No emitimos peritajes.
Básicamente de ahí les voy a declarar por qué hago esta distinción. Pero, si bien no son peritajes, en rigor sí ocupamos la metodología que implica un peritaje. ¿Ya? Rodrigo, la siguiente, por favor. Y aquí, como les decía, ambas jurisdicciones reformadas, como se le llama acá en Chile. Como les decía, a principios de los años 2000 se generaron dos reformas procesales judiciales bien importantes: la reforma procesal penal y la reforma de la justicia de familia. ¿Sí? Y ambos comparten, como decíamos, algunas características. Los juicios son orales, fundamentalmente. Yo recuerdo, no sé si alguien tuvo la experiencia de trabajar vinculado a tribunales de menores. Yo recuerdo todavía el segundo tribunal de menores de Playa Ancha, en Valparaíso, donde uno acudía y veía legajos, verdaderas torres de papeles, digamos, de archivos, y veía uno, por ejemplo, cuando iba a dejar un informe, veía cómo el funcionario cosía, ¿ya?, el informe y lo añadía eh, al, al archivo, ¿sí? Entonces, estas reformas que se iniciaron, digamos, y se consolidaron a inicios de los 2000, acá en Chile, justamente están emparentadas. Y justamente mucho de lo que se indica en tribunales de familia tiene por así decirlo, una suerte de espejo, ¿ah?, en lo que es el Código Procesal Penal. Entonces, en el artículo 314 del CPP, Código Procesal Penal, se señala más o menos lo mismo, ¿sí?, en términos de que la pertinencia del peritaje, la posibilidad de que las partes presenten los peritos que tienen conveniente, y fundamentalmente, como dice ahí nuevamente, los informes deben emitirse con imparcialidad, teniéndose los principios o reglas del arte u oficio que procesa el sí. Rodrigo, por favor, Sí, estoy la tratando de siguiente lámina. silenciar. Ingrid, porfa. Ya. Rodrigo, por ¿Qué favor, la pasó? siguiente lámina. Desde ahí, obviamente, surgió una pregunta, ¿no? Y que yo la dejo abierta. ¿Qué es el perito? Me gustaría leerles en el chat, digamos, que pueden expresar. Seguro que muchos de ustedes ya lo saben, ¿no? Pero para generar una suerte de piso común. Vamos que los leo. Profesional que... Claro, experto. Muy bien. Ya. Estupendo. Rodrigo, la siguiente lámina, por favor. Yo estos memes los recogí hace algún tiempo atrás justamente para indicar qué es lo que no es un perito, ¿ya? O alguna suerte de confusiones gráfica como estos memes. Un perito forense, o sea, de hecho yo a veces trabajo de perito, de psicólogo perito forense, asumo el rol, ¿ya? No soy perito. Eso también es una distinción que vamos a conversar más adelante. Pero yo no ando disfrazado con el traje blanco. Sí, recordar que foro, o sea, forense viene de foro, que es sinónimo de tribunal. Por lo tanto, todos los profesionales o técnicos que interactuamos con los tribunales y vamos a declarar un juicio, ocupamos un rol forense, ¿sí? Así que no es que uno haga autopsias. Sí, autopsias psicológicas, sí, pero eso es el tema de varios cursos más bien interesantes, ¿sí? Me llama harto la atención el de la esquina, ¿eh? Esto del buen día, perito, ya tendrá mis informes, que es un clásico, un drama, digamos, del perito, que tiene que ver con el cumplimiento de plazos. También vamos a hablar de aquello, ¿sí? Más allá del chascarro, digamos, o la broma, o el momento liviano con estos memes, quería como graficar, porque esto también, insisto, esto
es recogido de redes sociales y es un poco ciertas visiones que a veces como que confunden respecto al rol que podemos llegar a tener en estos contextos. Rodrigo, la siguiente, por favor. Aquí fui directo a la RAE. La RAE dice que el perito es un experto, ¿sí? Por lo tanto, correcta la respuesta de la mayoría de los que interactuaron a través del chat. Perito es un experto al que se le encomienda una labor, ¿ya? De pronunciarse respecto a algún hecho o algunos hechos, digamos, en el contexto de un juicio, ¿ya? Y acá es súper importante que si yo me declaro perito psicólogo, efectivamente, y lo primero y fundamental, ya lo vamos a revisar en términos de la acreditación, es poseer el título de psicólogo, ¿ya? No pueden hacer informes psicológicos gente que no es psicólogo. Algo que parece muy obvio y evidente, pero es bueno recordar, ¿sí? ¿Por qué? Porque si uno firma un documento, valga la redundancia, afirmando que uno es un psicólogo o psicóloga y no lo es, está cometiendo un delito, o por lo menos acá en Chile, ¿sí? La siguiente lámina, por favor. Bueno, si lo han hecho, y ustedes lo saben, se denuncia. Simple. Aquí voy a citar al profesor Mauricio Duce, un abogado reputadísimo acá en Chile, y también tengo entendido que en el extranjero también, y fue uno de los instigadores, propulsores de la reforma procesal penal. Y tiene por ahí tiene un libro bien importante, bien trascendente, que fija doctrina, creo yo, respecto al peritaje. Él tiene una visión ultra crítica respecto a los peritos psicólogos, ¿no? Particularmente, y algunos ejercicios en algún momento de la historia, digamos, y que tuvieron harto impacto en la marcha, por sobre todo en los primeros años de la reforma procesal penal. Entonces él define justamente el perito como una persona con una experticia especial, no espacial, especial, en un área del conocimiento, eh, y que no es un testigo. Recordar que un testigo, en términos judiciales, es alguien que va a dar cuenta de un hecho que percibió, ¿ya? Con sus distintos sentidos, ¿ya? La señora Juanita fue citada a un juicio porque estaba en la esquina o justo se asomó a la ventana de su casa y vio cómo un auto atropelló a don Juan, por ejemplo. Entonces, ¿de qué va a hablar ella en el tribunal? Va a hablar de lo que ella vio, fundamentalmente y probablemente también escuchó. Ni más ni menos. Un perito va a hablar de aquello que es su especialidad y va a intentar iluminar, por así decirlo, el análisis respecto a un hecho en particular. Entonces, por lo tanto, peritos pueden haber de diversas especialidades y los hay, de hecho. Se hace una distinción, y creo que es súper pertinente, y yo me imagino que a más de alguien de la concurrencia le ha pasado el haber sido citado a un tribunal como testigo experto, ¿sí? Muchas veces nos pasa a los psicólogos, a mí también me ha pasado, digamos, que yo también hago clínica, hago intervención clínica en algunos contextos bien específicos. Y en ese lugar, digamos, me ha tocado justamente intervenir con personas que se han visto vinculadas a una situación judicial. Y más de alguna oportunidad he tenido que ir a declarar en juicios penales y en juicios de familia respecto a esa intervención que yo estoy realizando. Yo ahí voy como un testigo experto, o sea, mi conocimiento del hecho o de los hechos pasa porque, claro, yo tengo un rol, soy el psicólogo que está atendiendo a este sujeto y a partir de eso puedo tener una imagen, pero no soy un perito, ¿sí? Y a esa figura se le llama el testigo experto. Rodrigo, la siguiente lámina, por favor.
Oh, sí, y aquí tenemos un tema importante, porque en el fondo, ¿quiénes son los peritos? ¿Ya? ¿Quién es un perito bueno? ¿Quién lo califica? Eh, Existe lo que se llama, y por ahí la ley lo menciona, la acreditación. Una parte, un abogado va a presentar un perito y tiene que mostrar y demostrar que, primero, dice, o sea, tiene las calificaciones de la profesión que dice ejecutar, ¿ya? Por lo tanto, va a mostrar certificado de título. Queridos colegas, siempre guarden una copia del certificado de título porque se les va a pedir en ese contexto. Y también se les va a solicitar un currículum vitae, idealmente certificados de experiencia laboral, etcétera, etcétera. Eso es lo que dice la ley de tribunales de familia. Sin embargo, en la práctica pasa algo distinto y por eso menciono, me imagino que más de alguno de ustedes ha escuchado, ha leído, ha visto, capaz que muchos de ustedes estén inscritos, digamos, en la lista de las cortes, lista de peritos de las cortes de apelación. ¿Sí? ¿Hay alguien que está inscrito en...? ¿No? Es bien paradójico este tema porque, por un lado, yo les decía, les mostré la ley, no es que yo esté inventando. Les mostré la ley fija la libertad probatoria como principio y estima y da cancha, digamos, para que las partes, los abogados presenten al perito que genere confianza. Sin embargo, en la práctica, uno, cuando es perito, por lo general, a uno lo ubican a través del listado de las Cortes de Apelaciones. Sin embargo, este listado de las Cortes de Apelaciones está señalado y es una obligación de las Cortes, dado que el Código de Procedimiento Civil, el artículo 416 bis, indica de que cada 2 años la Corte de Apelaciones tiene que generar este listado, ¿sí? Por lo tanto, es un uso más bien del procedimiento o el fuero civil y no necesariamente el de familia. Sin embargo, en la práctica, a mí me han pedido hasta el rol. Y es muy divertido porque el listado de la Corte de Apelaciones es una tabla Excel. Entonces hay gente que pide el rol y en realidad es el número de celda de la tabla Excel. Existe ese rol. Pero en la práctica, insisto, los tribunales se aseguran, ¿ya?, de que el sujeto en cuestión, el perito, la perito que se presenta, se le pide, así como también en términos como de economía, dice, ya, ¿está inscrito en el listado? Sí o no. Entonces, frente a la pregunta, me hacen frecuentemente, ¿es necesario inscribirse? No, en términos rigurosos y legales, no. O sea, de hecho, hay peritos, ¿ya? Yo conozco peritos que no están inscritos y son llamados muy frecuentemente a realizar peritaje, ¿sí? Entonces, no es excluyente. Sin embargo, en términos prácticos, insisto, a veces la manera más breve es hacerlo a través del listado y también tiene una dimensión práctica. Muchas veces los abogados, yo los he visto cómo lo hacen, no sé, cortan y pegan la lista, sacan los correos electrónicos de todos los peritos psicólogos y mandan un correo genérico y esperan que responda todos los psicólogos. Por ejemplo, preguntan, ¿cuánto cuesta un peritaje en competencias parentales? Entonces ahí todos los colegas mandan su valor y seguramente el abogado cotizó y va a adjudicar al oferente más económico, que claramente no siempre es el mejor. Ya vamos a hablar de los precios. Rodrigo, por favor, la siguiente lámina. Entonces, como les decía, está el concepto de la lex artis. Los peritos tenemos la obligación cuando nos instalamos en un tribunal y vamos a responder esta pregunta que nos formula, digamos, el mundo legal, tenemos la obligación de objetividad, tenemos un deber de objetividad y fundamentalmente la necesidad de atenernos a los principios de nuestra ciencia, ¿sí?
Por eso los instaba y les preguntaba aquello. Yo me imagino que todos los colegas psicólogos saben perfectamente qué es lo que dice, cuál es el canon, ¿o no? ¿Cómo se hace una evaluación psicológica? Yo me atrevo a decir de que no hay consenso al respecto. La siguiente lámina, por favor, Rodrigo. Y un poco para profundizar en esta cosa un poquito problemática, ¿no? Aquí cito a dos referentes de la psicología jurídica forense en Chile y en Latinoamérica, Francisco Mafeletti y María Isabel Salinas, que justamente a propósito del surgimiento de la reforma procesal penal y la reforma también de la justicia familiar, ellos generan un documento en donde plantean, digamos, la necesidad de la especialización, planteando, y el primer punto es este: efectivamente, el psicólogo clínico o la psicología, el rol de la psicología clínica es distinto al rol del psicólogo forense y muchas veces, ¿ah? Y de súper buena intención, pero con malos resultados, se utilizan métodos que en la clínica funcionan, pero son insuficientes, como dice ahí, hasta erróneos en este contexto, ¿sí? Entonces, los autores hacen esta primera llamada, ¿sí? Campanazo de alerta, y el deber y la obligación de justamente revisar, digamos, nuestras armas, nuestras herramientas al momento de generar este tipo de evaluaciones. La siguiente lámina, Rodrigo, por favor. Yo estoy haciendo un paseíto bien somero, ¿ah? Intentando como provocar algunas reflexiones. Este cuadrito, yo a los estudiantes pregrados les digo siempre lo mismo: chicos, tatúense este cuadro, digamos, del profesor Echeburúa y colaboradores, de Enrique Echeburúa, donde él hace un paralelo, una distinción, digamos, entre lo que es una evaluación psicológica forense y una evaluación psicológica en contexto clínico. Y ahí se pueden revisar algunos matices. Yo de aquí quiero recoger algunas cosas, digamos. Es bien curioso, pero yo con el tiempo, bien soberbiamente, bien patudamente, como decimos en Chile, he generado algunas críticas a este cuadro. No estoy muy de acuerdo con algunas cosas, sobre todo en términos del rigor científico. ¿Por qué un informe clínico no puede ser riguroso o no es necesario que sea riguroso? Me hago la pregunta. Un informe, no sé, en un contexto escolar, eh, ¿no es necesario que sea riguroso? ¿Mm? Planteo la duda, digamos. En el ámbito forense, nuestro objetivo tiene que ver con justamente la toma de decisiones judiciales, ya sea asesorando a las partes, iluminando al tribunal. Uh-huh. Secreto profesional, claramente en el ámbito forense no existe. De hecho, uno debe ser capaz de recordarle constantemente al evaluado, a la evaluada, de que todo lo que diga, como dicen en las películas de Hollywood, todo lo que diga será usado en su contra. No, nunca es tan así, pero sí es necesario que sepa de que gran parte de los contenidos de esa evaluación, de las entrevistas, de la conducta que el sujeto imita en contexto de evaluación, es altamente probable que sea contenido en el informe y sea referido y analizado y criticado en el contexto judicial, ¿sí? Importante considerar que el sujeto, a mí me gusta la reflexión en torno a lo que pasa, al fenómeno, por ahí alguien lo mencionaba, esto que pasa cuando uno evalúa a alguien. Primero señalar que es una relación absolutamente asimétrica, una relación de poder, ¿sí? Por lo tanto, uno tiene que ser capaz de considerar aquello, ¿sí? En lo clínico, esa relación de poder, la idea es que se matice,
sea más suavizada. Pero acá no hay forma de suavizarla. Nosotros estamos poniéndole nota, estamos calificando a un sujeto y esa calificación puede tener impacto bien tremendo en su vida individual, en el ámbito familiar, ni hablar. Por ejemplo, si tiene o no contacto con sus hijos, si puede reanudar visitas, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, los sujetos cuando van a evaluación, y es algo que debemos tener en cuenta, siempre van a intentar mostrar su mejor cara. Y no lo digo en términos así como de manipulación, una cosa así oscura, no. Muy por el contrario, todos nosotros, todos los seres humanos, ante una situación de evaluación, queremos mostrar, por lo general, nuestro mejor rendimiento. Y eso también pasa en un contexto de evaluación forense. Por lo tanto, la posibilidad de simulación, disimulación o directamente de engaño, digamos, está a la orden del día y eso marca lo ético y también lo técnico al momento de generar una evaluación. Uno debe tomar medidas justamente para evitar este engaño. Me gusta hablar también de la relación entre evaluador y sujeto. ¿Ya? El profesor Echegurú habla de una relación escéptica. ¿Qué es una relación escéptica? Los leo. ¿Qué significa que algo sea, que haya escepticismo en una relación? Mm, Más que no creer, dudar. Por ejemplo, yo cuento siempre la misma anécdota. Me acuerdo una vez un sujeto me dice, no, yo he estado yendo a terapia un año completo, súper bien, la psicóloga me atiende y yo voy y el proceso ha sido súper bueno, y eso me ha llevado a cambiar. Fantástico. Yo no tengo por qué cuestionarlo, pero sí, al final de la sesión le dije, me interesa mucho saber qué dice la psicóloga que lo trató o que lo está tratando. No podía hablar con ella, pero sí le pregunté, ¿la psicóloga ha emitido informes? No, pero le puedo pedir uno porque ella me lo ofreció. Fantástico, le dije. Por favor, necesito su informe. Entonces, leí el informe y contrasté los dichos del sujeto versus lo que la profesional a cargo del proceso decía. Y nos dimos cuenta que en realidad el proceso no fue tan brillante como el sujeto intentó impresionar, intentó plantearlo delante nuestro. ¿Sí? Entonces, por eso es súper importante y eso tiene una derivada, digamos, en la metodología. Y la metodología, ya no me estoy adelantando, implica el uso de diversas fuentes de información de manera sistemática y rigurosa. No hay mejores fuentes de información y todas debiesen ser tratadas en el mismo estatus. ¿Sí? A propósito de esto, habla ahí el paralelo que hace el profesor Echegurúa entre las fuentes de información. Y me gusta esto porque en el fondo él dice que en clínica y en forense ocupamos más o menos las mismas. ¿Sí? Salvo que en clínica, y yo no sé, yo ahí también tengo una duda, dice, los expedientes judiciales no se utilizan. A mí, yo hago clínica, por ejemplo, con gente que viene derivada por tribunal, ¿sí? Que viene obligada a hacer un tratamiento. Y yo lo primero que necesito, yo les pido, mándenme la orden, ¿por qué el tribunal lo está mandando? ¿Sí? Y generar a partir de eso, por ejemplo, intentar hilvanar y construir un motivo de consulta más propio. Porque en ese sentido el motivo de consulta directo o la queja es del ¿cómo se llama? Eh, del, Se me fue la idea. Es que me apareció una pregunta muy interesante de María, voy a revisar acá. Marcela Paz Navarrete. Si tú consideras fuentes de información, correos o chat, lo, 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 más que yo los considere, el estándar en tribunales es bien delicado, digamos.
que tiene que ver con cómo fue obtenida la prueba. ¿Sí? Entonces, muchas veces es complejo porque revelar chats de personas sin autorización de ella es complejo, es bien delicado. En otras ocasiones, por ejemplo, un correo electrónico, que yo creo que a esta altura es un uso común de que el correo electrónico tiene un estándar distinto, efectivamente puede ser usado, ¿sí? Pero en los chats es más delicado, creo yo, ¿sí? Es bastante más delicado. Ni hablar de las conversaciones en WhatsApp, los videos, las grabaciones, por ejemplo. No toda grabación es bien tratado, bien mirada en un contexto, o sea, más allá de lo que uno opine como perito, ¿sí? Matías pregunta, ¿cómo define el motivo de consulta? Respecto a la gente que viene obligada por tribunal, no tendría que explayarme, no voy a ser muy abundante en mi explicación, pero bueno, yo tengo, entre otras cosas, formación en entrevista motivacional. Entonces me gusta trabajar desde ese enfoque con gente que tiene problemas con la justicia. Por lo tanto, ahí nos dedicamos justamente a sacar petróleo, como dicen la gente experta en ese tema, y buscar la motivación intrínseca. Algún tipo de motivación debe haber, ¿sí? ¿Cuándo se sabe que los informes son falsos? ¿Informes de qué? ¿De qué estamos hablando? Ya, mientras espero la respuesta a mi pregunta, dice, de habilidades parentales. Ya vamos a hablar de eso, porque como yo les decía, si bien hay metodologías específicas para diversas materias, para violencia intrafamiliar, para competencias parentales o parentalidad, estas distintas modelos específicos tienen una línea común, ¿sí? Tienen elementos comunes, o tienen un sustrato que es común, ¿ya? Y que tiene que ver justamente con el uso, digamos, de diversas metodologías, ¿ya? Perdón, de diversas formas de recabar información eh, validadas, eh, transparentes, ¿sí? En ese sentido, y me adelanto también, un perito en tribunal tiene la obligación de ser transparente respecto a las acciones que ejecuta al momento de generar una evaluación psicológica pericial. Tiene que ser capaz de, como lo dice más adelante, lo vamos a ver, tiene que ser capaz de dar cuenta de todos los pasos. Y si un informe no es capaz de declarar de manera previa qué es lo que hizo, evidentemente va a generar ciertas sombras. Me pasó una vez, me tocó leer un peritaje de una colega en donde yo fui, lo hago siempre, leo la metodología y leo las pruebas que utilizo. Entonces yo fui al final a contrastar los resultados de prueba por prueba. Y en ese resultado prueba por prueba me encuentro una nueva prueba que no estaba declarada al principio. Probablemente se le pasó, digamos, se equivocó. Pero también yo podría pensar mal y decir, este es una cartita bajo la manga. Ya vamos a ver eso porque eso no es una cosa meramente técnica, sino que es una obligación legal. ¿Sí? Rodrigo, por favor, la siguiente lámina. Para ir avanzando. Nuevamente citando a Marfeletti Salinas, hay un tema acá, porque en el fondo, a propósito de lo que preguntaban del dinero, de los honorarios, es complejo porque ¿quién pide el peritaje? ¿Ya? ¿Quién es el cliente? ¿El que paga? ¿El que lo pide? ¿El que formula la pregunta psicolegal? ¿Mm? En ese sentido, esta es una demanda compleja, que no es fácil de desgranar en el fondo o de asimilar y señalar así tan taxativamente una cosa u la otra. ¿Ya? La siguiente lámina, por favor, Rodrigo. No vamos a pasar ni la mitad de las láminas porque la conversación ha estado muy buena. Quiero acelerarme un poquito. Por favor, Rodrigo, la siguiente.
A propósito de la pregunta que formulaban por ahí. No es que lo diga yo, lo dice nuevamente el profesor Echeverría. Dice, la mayoría de los elementos, la mayoría de las pruebas, ¿ya?, psicológicas vienen de contextos clínicos. Por lo tanto, están súper limitados por la alta deseabilidad social, lo que les decía. Todos nosotros, cuando somos evaluados, queremos mostrar nuestra mejor cara, ¿sí? Y por los sesgos de respuesta. Por lo tanto, como les decía, hay que inocularse frente a eso. Entonces, desde el mundo forense se han generado algunas innovaciones. Por ejemplo, el MPI-2, el MILON y otros cuestionarios, y están incluyendo, por ejemplo, escalas de validez, que es súper importante, ¿ya? El profesor Echeverría también sugiere el uso de instrumentos específicos forenses. Por ejemplo, antiguamente, cuando estaban más de moda las evaluaciones de credibilidad de testimonio, se usaba el SBA. Hoy día, por ejemplo, en la evaluación de situaciones de violencia contra la pareja, ocupamos el SARA y así varios más. Pero hay algo súper importante que señala el profesor Echeverría, a lo cual yo adhiero 100% en mi práctica concreta, que es el uso combinado de diversos tipos de instrumentos, ¿ya? Enriquece la evaluación pericial. Siguiente lámina. Y justamente ligado a ello, tenemos un problema bien importante, ¿ya? Sí, la psicología es una ciencia, tiene pretensión de ciencia, pero somos ciencias sociales, y las ciencias sociales nos nutrimos tanto de lo cuántico como de lo cuali, ¿ya? El problema es que mucha gente no entiende aquello. En los tribunales eso no lo entienden, ¿ya? De que, por ejemplo, una entrevista en base a pauta estructurada de entrevista, en base a criterios de análisis de contenido, es tan riguroso y es tan científico como un test que da numeritos. Nosotros sabemos que en tribunales les encantan a los abogados los numeritos, ¿ya? Pero es un poco frustrante. Los cuestionarios de personalidad aportan información, pero no es tan rica y no es relevante finalmente al momento de evaluar. Tenemos otro gran drama ahí que mencionaban en un comentario. El desarrollo de la psicología en Chile es pobrísimo en términos metodológicos, en términos psicométricos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, a mí me preguntan, oye, ¿qué tal ocupar las normas Dauber para validar los peritajes? ¿Ya? No tenemos la producción científica en psicología necesaria, digamos, para aplicar las normas Dauber. Tendríamos que irnos todos para la casa, ¿sí? Perdón lo poco técnico de la expresión, pero para mí tiene que ver con eso. La siguiente lámina, Rodrigo, por favor. Entonces, es súper importante esto. Nosotros en psicología, como conocimiento científico asentados, efectivamente utilizamos distintos enfoques. Usamos harto lo que se llaman metodologías mixtas, quali quanti también se le conoce, ¿sí? Y eso no tiene por qué quitarle validez, quitarle rigurosidad a nuestros hallazgos. Y efectivamente, como alguien mencionaba por ahí, la clave, la palabra mágica, tiene que ver con la triangulación de datos como estrategia de generación de validez de nuestros procesos evaluativos. Otro elemento importante es la pregunta psicolegal y su respuesta directa en el peritaje, y lo otro también tiene que ver con la generación y el trabajo de hipótesis, ¿sí? La siguiente lámina, por favor, Rodrigo. Hablamos de la pregunta psicolegal, ¿ya?, que es vital. No sé si los abogados que están acá presentes les ha tocado un psicólogo, una psicóloga perito insistente en aquello. Por favor, dame la pregunta psicolegal, ¿ya? Porque es por así decirlo, el punto de apoyo que nos permite mover el mundo. Y es aquella respuesta, la respuesta a aquella pregunta es en la conclusión de nuestro informe y nuestro trabajo. La siguiente lámina, por favor, Rodrigo. Vamos a avanzar. La siguiente de nuevo.
y quiero llegar a un tema, creo yo, importante. Ahí le mostraba la triangulación como estrategia metodológica. La siguiente lámina, por favor, Rodrigo. Nuevamente, volvemos al tema de la LexArtes. ¿Cómo se hace una evaluación psicológica? ¿Sí? Y ahí viene en nuestro auxilio una autora española que se llama Rocío Fernández Ballester, que tiene un manual fantástico que se llama Manual de Evaluación Psicológica. ¿Sí? Entonces ella plantea, me encanta esa frase, porque dice, la evaluación psicológica debe utilizar un procedimiento científico sujeto a reglas, centrado en el caso y no reducible al puro hecho de aplicar test. ¿Sí? En ese sentido, yo ante la pregunta, profe, ¿qué test es el que tenga disponible y por sobre todo el que usted entienda útil para recoger información respecto a lo que se nos está preguntando? ¿Sí? Y ahí, claro, la idea no es utilizar uno. Todos tenemos nuestro test regalo. A mí me encanta el Roche. Yo a veces lo aplico en peritaje. Hay gente que me dice, no, porque es poco científico. Pucha, qué lata, porque no conocen el sistema ESNE. ¿Ya? A propósito de rigor y cientificidad. Ese nos da harto numérito. Trabajamos con harto número en ESNE. ¿Ya? Siguiente lámina, por favor. Entonces, para Fernández Ballesteros, ella habla de los procesos de evaluación psicológica en general. ¿Ya? Dice, una evaluación psicológica implica un proceso de toma de decisiones para llegar a la solución de un problema evaluativo y requiere la formulación y contrastación de hipótesis. ¿Ya? Lámina siguiente, por favor, Rodrigo. Y este es el otro tatuaje que yo le pido a mis estudiantes en pregrado. Digo, háganse este tatuaje porque esto no lo van a olvidar jamás y lo van a aplicar. No importa que ustedes no se dediquen al mundo forense, ni a lo psicojurídico, pueden estar en un colegio, en su consulta, pero la idea es que este modelo no se les vaya jamás, ¿ya? Porque este modelo describe, modelo generado por Rocío Fernández Ballesteros, que aparece en el texto aquel del Manual de Evaluación Psicológica. Ahí este diagrama muy simple nos dice cómo debemos hacer evaluaciones psicológicas. Entonces partimos por un sujeto y o cliente, que ya sabemos, que en el caso nuestro, en lo pericial, digamos, es un tema complejo, ¿ya? Con hartos matices, y se nos genera una demanda a nosotros psicólogos, psicólogas, que traemos un bagaje, traemos conocimientos, traemos además una historia personal, ¿ya? Y acometemos al desafío de generar un proceso de evaluación. Dice ahí, primero hacemos una recogida inicial de información, porque hay que recordar que el proceso evaluativo uno recoge información de manera constante, ¿sí? Luego, la formulación de hipótesis y deducción de enunciados verificables, es decir, cómo transformamos estas variables medibles en el contexto evaluativo. Luego, la tercera fase, la contrastación, que es la administración de todas las técnicas de recolección de información que se nos ocurran. Sí, test también, pero no se desvivan por los. El otro día me encantó, lo voy a decir a riesgo críticas, pero me da lo mismo. Escuchaba a la doctora Valeria Rojas, una neuróloga fantástica de nuestro país, un orgullo. Ella decía, por ejemplo, la 2 no sirve. No lo digo yo, lo dicen los estudios. ¿Ya? La cantidad de falsos negativos, o sea, falsos positivos es enorme, y llega a invalidar el instrumento. ¿Sí? Y en ese sentido todavía no hay, decía ella, no hay nada que reemplace el trabajo de un buen clínico o del ojo clínico. ¿Sí? En ese sentido, en un proceso de evaluación, por supuesto, tenemos diversas fuentes de información, pero está el sujeto evaluador ahí involucrado, implicado en ese trabajo. Y está la cuarta fase, que es la comunicación de los resultados, que se traduce en un informe. Y aquí también quiero dejar algo súper claro. Quien se dedique a hacer
peritajes debe tener clarísimo que lo importante no es el documento, lo importante es la declaración. De hecho, la ley lo dice, ¿ya? El peritaje es fundamentalmente la declaración, porque la declaración en estrado es la única forma de someter a crítica el trabajo realizado. ¿Sí? ¿Y cómo se realiza esta crítica? A través del interrogatorio de ambas partes. ¿Sí? Por favor, Rodrigo, adelantemos. Detenerme en algo bien interesante primero que nada. La ley alude, la ley de tribunales de familia nos manda, al momento de preguntarnos qué debe tener un informe, nos remite al artículo 315 del Código Procesal Penal. Y la siguiente lámina, por favor. Código Procesal Penal, artículo 315, nos dice que un informe pericial debe tener la descripción de la persona o cosa que fuera objeto del estado en que se hallare, la relación circunstanciada de todas las operaciones practicadas y sus resultados. Traduzcámoslo a nuestro ejercicio. Todas las técnicas de información, de recolección de información utilizadas deben estar declaradas y se debe vincular a los resultados obtenidos. ¿Sí? Y finalmente debemos concluir a la luz de, como dice ahí, los principios de nuestra ciencia madre, que es la psicología. Rodrigo, la siguiente lámina. Artículo 47, el tema de los honorarios, por ejemplo, ahí están, las partes se hacen cargo de aquello, y no hay un listado de peritaje, y sí hay aberraciones como 3 millones de pesos por un peritaje, y aberraciones tan grandes como 50.000 pesos por un peritaje. ¿Ya? Yo estándar, solo les voy a dar este dato. Yo me demoro en hacer una evaluación pericial 45 horas cronológicas. ¿Ya? Saquen la cuenta, ¿cuánto vale? Yo les pregunto, 45 horas cronológicas, ¿cuánto vale vuestra hora laboral? Yo tengo súper claro el precio de mi hora laboral, no se lo voy a decir, ¿ya? Pero tiene que ver con mi formación y con mi experiencia. Por lo tanto, yo multiplico, aplico regla de 3 y tengo el estándar. Ahora, todo eso se ve afectado claramente por el precio de mercado. Lámina siguiente, por favor, Robert. Como les decía, es en el interrogatorio, artículo 48 de la Ley de Tribunales de Familia, donde se determina que el informe, que el peritaje fue objetivo y el sujeto que lo emite es idóneo. ¿Ah? Y por sobre todo ahí, en esa instancia, el perito debe demostrar el rigor técnico y científico de sus conclusiones. ¿Sí? La siguiente lámina, por favor. Rodrigo, por favor, la siguiente lámina. Gracias. Entonces, efectivamente, no les voy a dar valor estimado. Por eso les digo, saquen la cuenta. 45 horas cronológicas por vuestro valor hora. Ustedes saben, ustedes trabajan. En su trabajo les calcularon el valor hora. Eso vale su hora. O los que hacen clínica, por ejemplo, ¿cuánto le cuesta una atención de 45 minutos? Yo hago eso. Entonces, volviendo al punto. El interrogatorio acá es importantísimo. Entonces, hay una parte que es el examen directo. ¿Sí? Constituido por la declaración del perito, y ahí, por ejemplo, claro, esa primera parte es muy agradable, ¿sí? Porque por lo general uno habla con la parte que lo lleva, uno a veces le anuncian cuáles son las preguntas, y básicamente el abogado va a ensalzar las virtudes tanto del peritaje como del perito. ¿Ya? Evidentemente, todo lo que él diga, la idea es que te sustente su teoría del caso. Por lo tanto, insisto, nos va a hacer lucir como los más grandes expertos en psicología. Lámina siguiente, por favor, Rodrigo. Y viene luego el contraexamen, es decir, la contraparte nos interroga y ahí
como dice ahí, el objetivo es desacreditar o al perito o a la pericia, e incluso también el testimonio prestado en juicio, o ambos, lo que sea, lo que haya el material que uno dé, será usado. Y en eso los abogados, abogadas, no trepidan, ¿sí? Y en ese sentido, claro, ahí hay un trabajo bien largo de los abogados, por ejemplo, de tener que leer los informes de las contrapartes. Y eso se desprende una obligación legal. Nosotros, peritos, tenemos que hacer llegar nuestros informes con 5 días de anticipación a la audiencia de juicio. Y tiene que ser así por un tema de igualdad en términos procesales. La idea es que la contraparte se entere y lea y tenga tiempo de estudiar, por ejemplo, el peritaje y generar buenas preguntas respecto al peritaje que nosotros generamos. ¿Sí? Lámina siguiente, por favor, Rodrigo. Entonces, como les decía, la declaración es obligatoria. La excepción o la exhibición de declaración, dice acá, tiene una aplicación excepcional. Y si pasa eso, si llegase un tribunal de manera muy extraordinaria a tolerar de que el perito o la perito no se presente, el informe, o más bien esta prueba, se convierte de prueba pericial a prueba documental. ¿Sí? Es lo mismo que pasa, por ejemplo, cuando en algún momento se estimó que los profesionales de Sename, que hacían peritaje, era muy oneroso tenerlos en tribunales, por lo tanto, por lo menos en familia, se estimó que quizás no era necesario. Yo les decía hace un rato, yo trabajo en un hospital público acá, haciendo evaluaciones, haciendo prueba documental, ¿ya? Para tribunales, porque estamos eximidos de facto, ¿ya? Porque si nos sacan de la oficina, dejamos de evaluar y agrandamos la enorme lista de espera que tenemos, lamentablemente. ¿Sí? Lámina siguiente, por favor. Y claro, acá no nos podemos rehusar a declarar si estamos debidamente citados. Dice ahí, legalmente, si el testigo o perito legalmente citado no compareciese sin causa justa, procederá a percibirlo con arresto por falta de comparecencia. Se le podría imponer el pago en costas porque muchas veces en la audiencia, ¿cómo se llama? Justamente la pieza principal era la declaración del perito y el perito no va, o la perito no. Se pierde tiempo. Y perfectamente de ahí se puede cobrar las costas de esa audiencia perdida. Lámina siguiente, por favor, Rodrigo. Entonces, nuevamente, el profesor Duche nos habla de esto de que efectivamente el experto tiene que mostrarse como experto, pero ahí hay un doble filo, un doble ras, por así decirlo. Porque a veces nos ha pasado a todos, de que por hablar en psicologués, por así decirlo, si existe algo como eso, de repente nos hacemos poco accesibles, ¿sí? Y algo fundamental en este contexto es la capacidad de hacer simple lo que no es tan simple, ¿sí? Poder traducir los conceptos de nuestra disciplina, traducir qué significa un diagnóstico determinado, para justamente eh, eh, lograr el efecto, digamos, de que nuestras palabras y nuestros actos al momento de peritar sean comprendidos por todos los presentes. ¿Sí? Siguiente lámina, por favor. Importante entonces está el construir el informe y también construir la declaración que uno hace. ¿Sí? Entonces, el informe en general lo plantea Fernández Ballesteros respecto a cualquier tipo de informe de evaluación psicológica, es una condición científica y un requisito ético. Lámina siguiente, por favor, Rodrigo. Entonces, por lo tanto, un informe psicológico debe ser un documento científico, un vehículo de comunicación y, por sobre todo, ser útil. Y esto cobra particular relevancia en el mundo pericial. Nosotros debemos responder la pregunta psicolegal. No sacamos nada con generar un bello proceso de evaluación, con múltiples fuentes, con un análisis extraordinario, si no rematamos en una buena respuesta. Aunque a veces hay que decir, muchas veces no tenemos datos suficientes para pronunciarnos.
y para responder de manera afirmativa o negativa sobre la pregunta. Entonces hay que ser capaces también de decir, no es posible afirmar tal o cual cosa. ¿Sí? Lámina siguiente, por favor, Rodrigo. Ya nos queda poquito tiempo, pero aquí me atrevo a dejarles algo como propuesta de declaración. ¿Ya? Cuando se vean enfrentados a esto, por ejemplo, claro, hay que decir, bueno, realicé una evaluación respecto a este sujeto, se me pidió esto en este contexto, describir la pregunta psicolegal y dar cuenta del proceso. ¿Ya? A eso me refiero con descripción del diseño metodológico. Y la descripción del diseño metodológico no es solo hacer un listado de las pruebas o técnicas aplicadas. Es mucho más que eso. Es como yo recolecto y cómo trato la información, ¿sí? Y cómo hago el trabajo conclusivo. La idea es que cuando yo lea ese capítulo de la metodología, me quede clarísimo qué es lo que hizo el colega o la colega. A mí me toca hacer metaperitaje varias veces, que me sustento en eso, ¿no? Me interesa, para mí el diseño metodológico es el núcleo central, es la esencia de un peritaje. Si está bien explicado y es consistente y se ve lo que se hizo a lo largo del peritaje, fantástico. Preguntaban por ahí cómo mostrar que un peritaje es bueno o es malo. Por ejemplo, la línea de argumentación es esa. Enfoquémonos en el diseño metodológico. Preguntaba ahí si un peritaje del médico legal, todos los peritajes son cuestionables, ¿ya? Y eso nosotros no estamos acostumbrados en nuestro país. Nosotros le tememos a la crítica y al conflicto y a la discusión. Tenemos que ser capaces de sostener nuestros argumentos, ¿ya? Ser transparentes en las cosas que hacemos, ¿ya? Lamentablemente, muchas veces los peritos actúan, lo voy a decir igual, de mala fe, ¿sí? Y básicamente respondiendo a los intereses de quienes lo contratan. Entonces, eso los convierte en súper buenos peritos para determinados fines, ¿sí? Lámina siguiente, por favor, Rodrigo. Creo que ya estamos con el tiempo. Mira, a propósito del tema ético. Lámina siguiente, este está en blanco. eh, todo esto el código, o sea, el Colegio de Psicólogos de Chile no tiene ningún pronunciamiento respecto a la práctica pericial. Algo tiene avanzado la Asociación Chilena de Psicología Jurídica Forense, pero no hay mucha precisión y no había mucha discusión tampoco al respecto, digámoslo. Lámina siguiente, por favor, Rodrigo. Voy a ir avanzando un poquito más rápido. La siguiente, por favor. Ya, me quedo con esto. Para la psicología son los hechos psicológicos empíricos los garantes de la objetividad y los que fundamentan el imperativo, lo que fundamentan el imperativo ético. Por eso les digo, insisto en esta idea, un peritaje debe ser transparente, ¿ah? Debe dar cuenta de qué es lo que se hizo, sin cartas tapadas, sin conejos sacados del sombrero, de la galera a último momento, ¿ya? Tenemos que ser capaces de mostrar y demostrarle cómo llegamos a las conclusiones y a la respuesta a la pregunta psicolegal, mostrando eso en transparente nuestra práctica, en nuestros hechos. ¿Sí? Lámina siguiente, por favor, Rodrigo. Por ejemplo, no olvidar. Sí, yo a veces ocupo el rol de perito, insisto, yo no tengo el cargo de perito. De hecho, no existe. Uno es perito cuando en la audiencia le dicen que uno es perito. No existe ningún cargo por ahí de perito, así como siempre, ¿no? Y en ese sentido, eh, claro, nosotros seguimos siendo psicólogos, somos profesionales de la salud mental. Entonces, cuestiones de las que tenemos que hacernos cargo. Si bien en ese sentido no hay una obligación explícita, nada nos obliga, sí, yo particularmente y varios otros más estiman necesario el uso del consentimiento informado. Fundamental. Como les decía, la persona está en una situación asimétrica, en donde el perito ejerce poder y donde esto va a tener consecuencias en su vida de manera bien terrible a veces. Por lo tanto, uno tiene que ser capaz de mostrar y demostrarle al sujeto que está siendo evaluado constantemente que
que lo que estamos haciendo va a ser conocido por otras personas. Entonces ahí el sujeto tiene, por ejemplo, la libertad de rechazar el peritaje o tiene la libertad de rechazar responder algunas preguntas. Yo por lo menos en eso no me complico. ¿Sí? Y fundamental el reconocimiento de las propias limitaciones técnicas. Como decían por ahí, sí, digamos que el gremio pericial tiene sus particularidades en términos de personalidad, ¿no? No voy a entrar en detalle. Pero nos cuesta bastante trabajar en equipo y para esto es muy necesario trabajar en equipo, pedir apoyo, generar procesos de supervisión, estudiar, leer de manera constante, ¿sí? Creo que es la mejor manera de inocularse frente a las limitaciones que uno posee y asumir y reconocer los sesgos. Yo soy de la escuela de que a mí la objetividad absoluta no existe, ¿sí? Y sí, yo porto un montón de sesgos. Soy varón, heterosis, tengo 50 años, vengo con una tonelada de sesgos encima. ¿Qué hago con ellos? Primero reconocerlos, trabajarlos. Y por otro lado, por ejemplo, pedir apoyo y ayuda a otros colegas. ¿Sí? Y parece que hasta aquí llegamos. No hay más láminas, Rodrigo, parece, ¿no? Claro. Eso, fue un recorrido bien rápido y sucinto, digamos, sobre lo que es el peritaje psicológico para tribunales de familia. Para mayor profundidad, les invitamos al curso que vamos a realizar la próxima semana, donde muchas de las preguntas y comentarios que ustedes hicieron van a ser respondidas, ¿ya? Así que eso, no hablo más y creo que hay preguntas, ¿no? Tremendo, profesor. Muchas gracias. Y igual mientras se motivan a hacer preguntas, voy a ir compartiendo también mayor información acerca del curso que se va a impartir los días 26 y 29 de agosto. Invito a quien tenga dudas que levante la mano aquí en el Zoom. Somos más de 460 personas, así que muchas gracias por la gran convocatoria. Veo manos levantadas. Ismar, ahí le estoy dando la palabra. Vamos, si no vamos con Andrés Caro. Hola, buenas noches, ¿se escucha? Se escucha bajito, pero se escucha. Ya, voy a lo mejor un poquito entonces elevar la voz. Profesor, en primer lugar agradecer, ¿no es cierto?, vuestra ponencia. En segundo lugar, anoté una cantidad de preguntas, ¿no es cierto?, y puntualizaciones que me da la sensación, sin lugar a dudas, que todas a lo mejor van a ser respondidas en el curso, ¿no es cierto? No obstante, me gustaría realizar dos de las 10 que anoté. Eh, La verdad, esta más que una pregunta es una puntualización, ¿no es cierto? Siento que hablando, digamos, del rol, ¿no es cierto? Del número de rol, del profesional, qué sé yo, existe el rol del Mineduc, ¿no? Y el rol MinSal. Corríjame, no sé, si me pregunta a mí, ¿no es cierto? Yo siento que aquello debería ser suficiente, ¿no? Eh, yo soy partidario de, bien patudamente, no sé si vale mucho lo que yo diga, pero yo creo firmemente en el principio de la libertad probatoria. Ya, conforme. Eh, por así decirlo, como se dice muy coloquialmente en Chile, en la cancha se ven los gallos. Ya, Yo claro. creo que donde se prueba un perito es en el interrogatorio. Ya. Y los abogados que han litigado, y que probablemente más de algunos hay por ahí, lo saben perfectamente. Se sabe Yo, quién sabe y quién no sabe. Sí, claro, claro. Yo, la verdad, las cosas que no sé si es que con esto estoy bien, ¿no es cierto? A la hora de, digamos, de hacer un peritaje, yo abro indicando que necesito el 100%, ¿no es cierto?, de la honestidad, de la sinceridad. De lo contrario,
quien se va a poner rojo, ¿no es cierto?, frente al magistrado va a ser él, no yo. Y Ujú, desde ahí siento yo, ¿no es cierto?, que cuento, ¿verdad?, con total, eh, esta transparencia de la persona que tengo enfrente. ujú, ujú. No sé qué le parece a usted como profe, no sé qué me puede decir, ¿no es cierto?, al respecto. Eh, a ver, yo creo que es súper bueno. A ver, lo que yo hago constantemente, yo parto con un encuadre bien latero, casi como decálogo. ¿Ya? Es más, me doy el tiempo también de, por ejemplo, particularmente en el hospital, donde tenemos bien sistematizado esa parte, eh, dejamos que la persona lea el consentimiento informado. Y por ejemplo, yo nada, no enciendo grabadora, no tomo lápiz, nada. Si la persona no firma, yo no hago nada. Así de radical. Sí, Y desde ahí, de hecho ya nos ha pasado varias veces, personas que se retractan o desconocen el consentimiento, le digo, mire, usted firmó esto y cuando lo firmó, algo de lo que leyó es, por ejemplo, eso. Todo lo que usted diga acá puede ser parte de lo contenido en un informe. ¿Sí? Entonces, eso es un tema bien, insisto, puede sonar a rato un poquito cuadrado, qué sé yo, pero a mí me resulta muy útil además porque le da cierto realce a ese momento. Y hago un súper. poco el gesto también con la grabadora, con el teléfono o con la videograbadora. O sea, acá no hacemos nada mientras usted no consiente. Si usted no consiente, no puedo. O a veces incluso me ha pasado gente que consiente, pero me dice, por favor, no grabe. Claro, claro. Y yo no he grabado. Entonces he tenido que tomar apuntes, qué sé yo, no lo hago a mano porque mi letra es horrible. Entonces me encargo de otras formas, digamos, de poder registrar la información. Pero en eso insisto, me gusta y ¿por qué? Porque tiene que ver también con una postura ético-política, creo yo. O sea, yo soy firme creyente en las garantías procesales. Y sí, estoy de acuerdo en que la gente tiene todo el derecho del mundo a no hablar si no lo estima, o estima que eso le puede generar un perjuicio. Eso. No, no más preguntas, su señoría. Muy bien, voy con Olga Agüero, que tiene su mano levantada. Hola, muy buenas noches. Muy agradecida de este tiempo y de la información entregada. Yo actualmente soy estudiante de UDLA, de las Américas, en cuarto año. Y nuestro quinto año, nuestro título viene de trabajadora social, con mención en peritaje social. Mi pregunta es, ante un tribunal, ante un juez, ¿qué tan posesionado está el trabajo social ante un informe en base a un peritaje ante un juez versus un psicólogo en peritaje versus un trabajador social en peritaje? Eso quería como tener más o menos una idea como para prepararme para el futuro más que todo. No, recuerde que en el fondo aquí se pide el peritaje de un trabajador social en temáticas que son de su dominio. Y claramente las temáticas de dominio de un trabajador social van a ser distintas, sí o sí, de las de un psicólogo o psicólogo. Por lo tanto, ahí no veo ese cruce, digamos, o esa suerte como de comparación. ¿Ya? O sea, es una forma en que puedo entender su pregunta. La otra forma es que, a ver, yo aprendí a hacer peritaje gracias a trabajadores sociales. Con eso le digo todo. Entonces, en términos yo creo y miro con sana envidia, digamos, al jardín del frente de los trabajadores sociales, en vuestra disciplina tienen un desarrollo bastante más sustancioso, de tiempo, más riguroso respecto al trabajo en contextos forenses. Y sí, hay un aporte que es invaluable y donde ahí nosotros no tenemos nada que hacer. Pero tenemos puntos en común, ¿eh? Por ejemplo, todo el tema de la evaluación de parentalidad hoy día, y de hecho me ha tocado también trabajar, digamos, y conozco experiencias de trabajo conjunto. Es más, hay un diplomado, un curso
justamente que hablan de eh, peritajes psicosocial. Ujú, exacto. ¿Un psicopedagogo puede hacer peritaje? Preguntan. Sí, pues, de lo que tiene que ver su experticia. Puede hablar de psicopedagogía, obviamente, posible. Por ejemplo, un psicólogo, por más que hayan como neuropsicólogos, lo más probable es que si el tribunal necesita que alguien le explique algo sobre neurología, lo más probable es que llame a un neurólogo, por ejemplo. Muy bien, Eso. voy con Pavel Ferrada. Vamos, Pavel. Hola, buenas noches. Muchas gracias en primer lugar por la seminario, estuvo muy buena la información. Mi pregunta es, para los profesionales psicólogos que trabajamos en estos programas donde ingresan familias por situaciones de vulneración de derechos de la infancia y adolescencia, ¿dónde está el Ajá. límite entre la evaluación que pueden hacer estos psicólogos, ya sea por sospecha de situaciones de abuso, por ejemplo, o la solicitud de un peritaje? ¿Cuál es el límite? No sé si ¿El límite o me o expliqué. la diferencia? ¿Aló? ¿Sí? Eh, sí, no me quedó muy clara la pregunta, ¿ya? Porque yo podía entender de eso que, por ejemplo, una cosa tiene que ver con los momentos procesales, ¿no? Si yo hago una denuncia de algo, si yo, por ejemplo, estoy interviniendo con un niño, niña, adolescente, y ese niño, niña, adolescente me devela un hecho constitutivo de delito, yo creo que en términos éticos y legales debo hacer la denuncia. Pero en una denuncia yo digo, mire, yo estaba aquí en mi consulta y vino este pequeño con el cual yo tengo meses de trabajo y en este contexto, en la sesión del día tanto, me dijo esto. Y eso constituye mi denuncia. Y eso no es un peritaje. ¿Ya? Las evaluaciones y las intervenciones que realizan los programas del Servicio de Protección Especializada se condensan y vehiculizan en informes. Esos informes son informes de proceso, que no son muy distintos a los informes de proceso que puede hacer un clínico en su consulta particular. De hecho, son tratados de la misma forma. ¿Sí? Y el peritaje es otra cosa, distinta. Y como le decía, en términos interventivos, digamos, eh, en términos como procesales, perdón, son momentos distintos. El peritaje interviene y se presta y es parte del set probatorio, digamos, en una audiencia de juicio. ¿Sí? Lo otro ya tiene que ver con un tema más interventivo. ¿Sí? Eso, no sé si Profesor, quedó ¿cómo clara estamos la... para una pregunta más? ¿Cómo estamos para una pregunta más? Ismar o Natalia. Vamos. Hola, buenas noches. Buenas Profesor, noches. usted indicó que trabajaba en hospitales y que emitía peritajes. Mi pregunta No, es, ¿estos peritajes para qué fines son y si se los solicita el tribunal o se los solicitan las partes? trabajo en un hospital, el ¿Ya? Gustavo Fricke acá de Viña, que tiene este programa, que no es un programa que existe en todos los hospitales, debo advertirlo. ¿Sí? No se van a encontrar probablemente otros hospitales en Chile que hagan eso. Capaz que sí, y yo no lo sepa, pero no es una línea de trabajo habitual. Y nosotros respondemos a las preguntas que hace tribunales de familia del sector, digamos, de la zona. ¿Sí? Y en ese sentido, eh, claro, respondemos. Generalmente la pregunta es formulada por los mismos tribunales porque estiman de que nuestros peritajes gozan de neutralidad. Efectivamente, cuando nosotros evaluamos, no cobramos. O sea, perdón, yo no cobro, pero el hospital sí cobra. ¿Sí? Debe cobrar la FONASA por la prestación, etc. En ese sentido, es súper importante esa claridad
Y en términos metodológicos, nosotros, como les decía, trabajamos bajo el paraguas, digamos, de la metodología de un peritaje, pese a que en rigor no lo es, digamos, porque es básicamente prueba documental. ¿Sí? Eso. Perfecto. Y dijo un programa. ¿Y qué programa es? ¿Es para causas de medidas de protección? Se llama Programa de Psicología Forense. Ah, perfecto. Esa era la duda. Muchas gracias, profesor. Ok. Muy bien, profesor. Muchas gracias también a los participantes por sus consultas y dudas y la tremenda participación el día de hoy. Voy a dejar el video hasta aquí para nuestros amigos y amigas de YouTube que nos revisiten. Tienen obviamente disponible esta grabación de la sesión y otras disponibles para todos ustedes en nuestro canal de YouTube de ADIPA. Profesor, si quieres dar unas palabras al cierre. Sí, agradecerte primero a ti, Rodrigo, por el apoyo, haciendo el Estamos. tecleo. Primero, le agradezco a la colega además que me prestó el espacio ahora, también en una urgencia. Y agradecer la disposición de ustedes a estar a esta altura, a estas horas de la tarde-noche, después de un día de trabajo, para la mayoría, interesado en conocer algo de esto desde mi perspectiva, desde mi ventana, por así decirlo. ¿Ya? Y les invito claramente para resolver esta y otras dudas más al curso que vamos a tener la próxima semana, día lunes y jueves. Y ahí les prometo que vamos a profundizar mucho más en aquello. Bien, ahí hay gente ya interesada, así que es fantástico. Ojalá nos veamos la próxima semana. Bien. Buenas noches. Abrazo, que esté muy bien.